Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cara y Seca, lo que hay detrás de las noticias. Ya sabes, mi nombre es Omar López. Los que no vieron el programa anterior con Agustín Carrara, que está aquí a mi lado, del CIPSE, el análisis del anteproyecto del Código Penal. Se las trae, les pido que lo vean para poder comprender esta segunda parte. Tiene que ver con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, eso es CIPSE, y a su vez se compone de un preproyecto que lanza el oficialismo al Congreso de la Nación y la engaña pichanga, o lo que hay debajo del poncho o lo que se las trae. Ayer hablábamos de que en realidad se trata de evitar la criminalización con un juicio, con una investigación del tipo que cometió el crimen económicamente. Hoy dijimos hay otras preguntas. Agustín, gracias por quedarte un rato más y hacer esta segunda parte del programa. Antes de mi pregunta te quiero preguntar, ¿qué se preguntan ustedes cuando se sientan a mirar el preproyecto, cuando se sientan a analizar la hoja de curso de ustedes mismos, de su plan de trabajo, cuando tienen la información de lo que ve una parte de la Cámara de Diputados, lo que ve una parte del Senado? ¿Qué están pensando en el Parlamento en general ante un proyecto de esto? Que no es un proyecto común. Esto es un proyecto que luego forma estructura de un régimen de justicia en la Argentina, ¿no? ¿Qué reflexionan? ¿Qué información están manejando? ¿Qué cuerpo de ideas? Mira, nosotros todo lo que trabajamos es siempre en pos de mejorar la investigación y mejorar los juicios de estos delitos, o sea, lo que hablamos de la eficacia del Estado. Entonces, muchas veces cuando tenemos que analizar este tipo de cambios, es muy útil para nosotros pensar qué dirían los defensores de los corruptos y de las corruptas. Entonces, vamos viendo cambio por cambio y donde encontramos huequitos a veces más chicos, a veces más grandes, donde van a poder discutir, decimos, bueno, ok, ¿cuáles van a ser los efectos de esto? Porque a veces se introducen cambios que pueden parecer menores, que una coma acá, que una coma allá, pero en la práctica, digamos, sabemos que estos estudios de abogados van a discutir absolutamente todo, eso termina frenando los casos durante años, entonces tratamos de adelantarnos a ver cuáles van a ser estos problemas y proponer cómo nos parece que deberían regularse mejor. Bueno, hay un integrante, esto me corre por mi cuenta, hay un integrante de la Corte Suprema de Justicia que ha sido históricamente, durante gran parte de su vida, él hizo estudio, uno de los hombres representantes de grandes corporaciones, de grandes grupos económicos que están realmente inculpados por muchos enormes negociados. Incluso representó a Clarín también, ¿no? Y algunos dicen, o muchos dicen, y decimos, que está en la Corte Suprema puesto por Magneto, ¿no? El hombre más fuerte del grupo Clarín, del poderoso grupo Clarín. ¿Qué composición tiene la corrupción en el manejo de la justicia en la Argentina, que hoy se intenta de vuelta mejorar para los que corrompen y los corruptos, y que tiene un gobierno que está en retirada tal vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué aparece esto en este momento, no? Tiene un impacto muy fuerte la corrupción en el manejo de la justicia. La justicia tiene muchos problemas que se explican mucho más allá de porque ciertos jueces o ciertos fiscales sean corruptos. Normalmente se suele pensar que porque son corruptos o porque son vagos o porque son incompetentes, pero en el fondo hay un sistema que funciona mal y que genera que incluso los que quieren hacer las cosas bien y son comprometidos y se dedican a eso, tengan muchos problemas. Y ese sistema consiste en que hay toda una trama de relaciones que vienen hace mucho entre justicia, servicios de inteligencia puntualmente, partidos políticos, actores del poder económico. Y es una trama que nunca se termina de desarmar. Y lo vemos con las causas actuales, digamos, todo lo que sale a la luz cuando uno empieza a tirar de esos hilos. ¿Cuál es el punto más delicado para la negociación entre, una ONG como CIPSE, que está buscando que haya una justicia apegada a lo constitucional, de carácter imparcial, que investigue, y la presión que hay sobre una parte del Parlamento y los intereses que hay de parte del gobierno, para decirlo bien clarito, en ver cómo blindar, ¿sí?, a todo un sistema de corrupción que para algunos puede ser llamativo, para mí no. Para mí el gobierno está buscando ver cómo blindar muchas cosas que se sabe que van a ser investigadas con un nuevo campo
político en la Argentina y quizás con una nueva democratización del aparato de la justicia, ¿no? Y que ahí el gobierno, el presidente, inicia su mandato con un castigo de la justicia por corrupción por una causa que se la conoce como las escuchas ilegales. Todo probado, no como muchos que hoy están presos si no hay ninguna prueba para llevarlo a prisión, ¿no es cierto? O sea, ¿qué opinás de esto que te estoy diciendo, por favor? Mira, el desafío para nosotros es encontrar siempre frente a cada tema la forma de lograr la mayor incidencia posible, que se hace muy difícil. Se hace difícil por los intereses partidarios que hay de por medio, por los intereses de los medios, que te quieren levantar ciertos temas y no otros. Entonces me parece a mí que desde hace un tiempo venimos viendo que desde las ONGs tenemos que encontrar una forma de articular un bloque que pueda hacer frente desde la sociedad civil a estos temas de corrupción y delitos económicos, como se ha encontrado, por ejemplo, en temas de lesa humanidad. Y hemos visto el avance de abuelas, de hijos, del CELS y demás. Tenemos que encontrar una manera de, desde las organizaciones que trabajamos estos temas, poder articular mejor, porque si no, salimos perdiendo, siempre. Digamos, podemos hacer el mejor informe con el mejor análisis, pero otros intereses que operan nos van a ganar. A ver, Agustín, cuando decís articular, ¿a qué idea nos llevas de articular? Porque articular podemos discutir un punto de ley, ¿sí? y negociar acuerdos entre todos. O también articular puede ser establecer una capacidad de análisis tan potente que se remita a hacer un recorrido muy sólido por todos los anales de la legislación del derecho penal en la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Los anales son, para los que no lo saben, todos los juicios, toda la manifestación de los jueces en distintos juicios, que es ya una calidad de causas sobre las cuales uno investiga ante un nuevo fallo, ¿no? Sí. No, cuando digo articular me refiero a cómo logramos articular esfuerzos para lograr mayor incidencia y mayor impacto sobre las políticas públicas, que en definitiva es lo que queremos, porque si no nos pasa muchas veces que se trata uno de estos temas en el Congreso, la ley de responsabilidad penal empresaria, por ejemplo, de cómo a las empresas, no solo a los empresarios, se los va a castigar en la justicia. Nosotros vamos, cuando hacen reuniones frente a los legisladores, exponemos, contamos nuestra postura, pero digamos, que los legisladores pues tomen eso no en cuenta, queda a criterio de cada uno. Entonces, ¿cuántos asesores de legisladores han consultado al CIPSE? Normalmente pocos. Frente a algunos temas sí nos piden información, pero sí, no suelen ser tantos. Generalmente más gente de la justicia, o de juzgados o de fiscalías que viene a pedirnos información. Uh-huh. Me gustaría quiero entrar en algunas preguntas, si me permitís, sí, más de carácter técnico, ¿no? Me gustaría que me digas cuántos elementos vinculantes al Estado de Derecho que marca la Constitución Nacional están implícitos, me corrijo, están explícitos en el proyecto del Poder Ejecutivo. ¿A qué te referís puntualmente con eso? Si se refiere a algún artículo de la Constitución en particular? Claro. Las fuentes, ¿a qué fuentes apela para fundamentar su pedido? Sí. Mirá, junto con el proyecto se presenta lo que se llama exposición de motivos, que son como todos los fundamentos. Correcto. Esa exposición de motivos, en algunos artículos lo desarrolla mejor, en otros la verdad que no está bien fundamentada porque simplemente te repite lo mismo que dice el artículo. Entonces a nosotros nos genera un problema cuando es así, porque no podemos entender por qué se están introduciendo ciertos cambios. Digamos, si acá cambia cierta palabra, ¿qué es lo que estás buscando? Entonces, sí, a veces cuando no podemos ver ese objetivo explícito, nos genera un problema porque tenemos que empezar a generar distintas hipótesis de por qué será y qué puede desencadenar esto. Uh-huh. Hay algunos temas más vinculados, si se quiere, con otro tipo de derechos humanos y demás que se tocan, como por ejemplo el tema aborto, que este es un proyecto que lo penaliza. Nosotros ahí es donde vemos una línea de que la penalización del aborto, la represión o políticas de represión del Ministerio de Seguridad y demás, nos van marcando junto con el desfinanciamiento de ciertos derechos, digamos, una política de control sobre ciertos cuerpos mientras se da mayor libertad para las finanzas. ¿Por qué creen ustedes que hay un anteproyecto de Código Penal por parte del Poder Ejecutivo? Porque estamos hablando de que corrompen, de los que son responsables de crímenes económicos, pero hay muchos otros crímenes, ¿no?, en el campo de este anteproyecto de Código Penal que están abordados por el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que está en este momento esta propuesta?
A ver, por un lado, hay una necesidad histórica, sí, de reformar el Código Penal, no es el primer intento que se hace, pero el tema de presentarlo en un año electoral es que se presta muchísimo a la demagogia en muchos puntos, y se ve no solo en esto, sino con otras leyes, como por ejemplo hoy se debate la baja de la edad de imputabilidad. Digamos, todo eso viene de la mano, está marcado por un contexto electoral y dificulta todavía más tener un buen debate. O sea, para ustedes hay mucho de condimento político electoral. En el contexto de discusión, sí. Es muy difícil. Discutir un código penal es algo muy complejo. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué opinan cuando ustedes consultan a las grandes autoridades en términos de código penal? A los grandes constitucionalistas. Cuando ustedes los consultan, supongo que deben tener mecanismos de consulta, ¿no? ¿Qué opinan ellos? Sí, bueno, de hecho, nosotros este análisis que hemos armado lo armamos con mucha gente que integra el CIPSE y que tiene mucha trayectoria en esto. Hay distintas opiniones. Normalmente también hay un problema que es que son temas que a veces se enseñan mal desde la universidad. Entonces, mismo en las mejores cátedras que uno puede ver de la Universidad de Derecho, hay algunos errores sobre cómo deberían regularse estas cuestiones y nosotros en temas de corrupción lo vemos mucho. Digamos, son temas poco enseñados que se dejan... Ahora, Agustín, sí, entre nosotros, ¿no? En las cátedras de Derecho hay errores, displicencias con respecto a cómo instruir a un futuro juez, a un futuro abogado con el tema de cómo se puede causar un castigo a alguien que es parte de un crimen económico. Sí, sí. Yo te firmo hoy que cualquier abogado penalista, si querés de la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores, recién sale recibido, si tiene que entrar a trabajar en una fiscalía y tiene que perseguir un caso de lavado de dinero, de corrupción, y tiene, por ejemplo, recuperar el dinero, no sabe cómo hacerlo porque nunca nadie le enseñó. No hay ninguna materia en la que se enseñe esto. ¿Quiere decir que si nunca nadie enseñó en la Facultad de Derecho no hay jurisprudencia? Existe alguna jurisprudencia, pero son temas que no se enseñan. Lo tienen que terminar aprendiendo cuando entra a trabajar esas cosas. ¿Qué edad tenés, Agustín? 30. A tus 30 años y a tu enorme inteligencia, como demostrás, ¿por qué crees que hay alguna jurisprudencia y no se la utiliza para enseñar algo tan delicado como esto? Porque las universidades, todas en general, con algunas excepciones, siguen ancladas en una forma muy vieja de enseñar el derecho y lo que llamamos muy dogmática, que no apunta a los problemas reales que después tiene la gente que entra a trabajar en la justicia. Y te lo dice, digamos, cualquier estudiante que recién se recibe, que tiene miedo de entrar a trabajar estos temas porque siente que no está formado. Y que es porque durante años le estuvieron haciendo repetir de memoria leyes y no le enseñaron a pensar ciertos problemas que son los que se presentan cuando tenés que investigar uno de estos casos. Son muy pocas las materias que hay de investigación de delitos en las universidades. Se fue volando, segundo bloque. Y yo me quedo con ganas de seguir preguntando hasta ustedes saben. A ver, no sé si Agustín va a compartir lo que yo voy a decir, ¿no? Yo creo que en este país hacen falta varias leyes como las leyes que castigaron a los responsables del terrorismo de Estado, cultural, económico, político, militar y de la Iglesia. Leyes que no proscriban, porque son delitos de lesa humanidad, como esta del crimen económico. Me parece que hace falta un nunca más para esto, otro nunca más para la burocracia sindical, que es parte del soporte que necesitan las grandes burguesías, los grandes sectores del neoliberalismo para ultrajar al pueblo sistemáticamente, y un nunca más también para los medios de comunicación que hegemonizan el sistema de producción de contenidos, haciendo un solo pensamiento, un pensamiento único, porque todo esto junto hace a que la banda de asaltantes parezca lo democrático y el pueblo parezca lo usurpador. Hay que reinventar la lógica de producir una discusión democrática, profundamente democrática, participativa, para que la justicia sea eso, algo democrático. Me quedo pensando en esto que vos decís, me quedo pensando en cuántas cosas tenemos que recuperar del ejercicio político los ciudadanos, y me quedo pensando en la llegada de este anteproyecto en un momento de umbral electoral, y me quedo pensando en alguien que investigó muchísimo la deuda externa,
Alejandro Olmos, padre, igual también su hijo que estuvo acá muchas veces hablando con nosotros. Alguien que investigó y que tiene un juez que se dictaminó, un juez que se expuso y que dio sentencia, y sin embargo todo el dinero que se robó durante la deuda externa nunca apareció ni hay un solo culpable. Hay muchas cosas que revertir a la Argentina, y le digo a Agustín, para cerrar, que se haga cargo de este cierre, ¿qué le dirías a la gente frente a este escenario y con la responsabilidad que tenés siendo parte de este grupo de investigación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica? Diría que me parece que tenemos que poder empezar a pensar una forma de definir ciertas 3, 4, 5 políticas que nos parezcan esenciales para prevenir y para perseguir estos delitos, y pensar cómo las vamos a implementar a largo plazo, sea cual sea el gobierno que esté de turno. Claro, sí, sin duda. Estos son los cambios de los sistemas de justicia y similares, llevan muchísimo tiempo de implementación. Y si siempre estamos con pensando en ciclos de 4 años que se desmantelan, que viene algo distinto, nunca podemos avanzar. Entonces, tenemos muchos ejemplos en la región que han reformado su sistema de justicia, y tenemos que seguir eso para que no podamos seguir teniendo casos de corrupción que 20 años después todavía estamos investigando. ¿Tienen ustedes conclusiones? Tienen que pensar, volver a ver, a escuchar esto y sacar conclusiones. Pero hay algo importante, llevar adelante el ejercicio democrático para poder discutir entre nosotros, en casa, donde sea, estos temas. Y en la discusión hay algo sagrado, democráticamente sagrado, y que tiene que ver con que nos empezamos a escuchar en la discusión, en el intercambio, y aparecen ideas que nos sorprenden, la idea de uno, la idea del otro, y se empieza a comprender de otra manera, se ve de otra manera. Carlitos Chaplin hace muchos años hizo una película donde se veía un señor que hacía este gesto sobre algo que estaba en una mesa, y hacía así, y volvía a hacer así. ¿Me siguen? La cámara hace un acercamiento. Cuando hace el acercamiento ve que ese señor que parecía estar riendo y golpeaba con la risa ese montículo que estaba en la mesa, sobre el pucho hace otro acercamiento. En ese último acercamiento era una mujer que estaba muerta en la mesa y el hombre lloraba desesperado golpeando el cadáver. Miren ustedes cómo la mirada cambia la comprensión del escenario que estamos viendo. Si la mirada está lejos, está cerca o está en el lugar que tiene que estar, donde está el drama. Esto es un ejercicio periodístico, no lo perdamos nunca de vista a la hora de discutir todos estos temas donde se nos va la vida. Gracias. A vos. Gracias a ustedes.